plataforma para la fuente. Hacer unos cuernitos. Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Aquí en el pueblito se acostumbra a barrer los patios con escoba de palma. Y no es meramente una tradición, tiene su lógica. Las escobas de palma son firmes, pero a su vez flexibles, lo cual permite arrastrar muy bien las hojas sin levantar tanto polvo. Suelen preguntarme mucho por qué invertirle tanto a una casa que no es nuestra. Y primeramente, familia bonita, todo lo que hemos puesto en este lugar es completamente reversible. Podemos llevárnoslo sin ningún problema. Pero hay algo que no estamos dispuestos a poner en juego, y es el sentirnos toda la vida como invitados en nuestra propia casa. La vida ya es bastante dura como para no tener un lugar en la tierra al cual llegar y bajar la guardia, al cual llegar y sentir que es tu pedacito de cielo. Nos encontramos en el proceso de mudarnos a esta casa. El día de hoy los cambios serán en esta recámara. Quito. Quito, Quito. ¿Dónde está mi cotorrito precioso? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi vida? Vamos a hacer algo muy rápido y muy rico para el desayuno del día de hoy. Vamos a hacer unos cuernitos con jamón, quesito Filadelfia, un poco de mermelada de fresa. Va a quedar muy rico. Mientras preparo estos panquecitos, quiero responder una de las preguntas que más me hacen, y es ¿qué va a pasar con Quito, nuestro pajarito? Como ustedes saben, Quito está acostumbrado a estar suelto acá en el patio. Desafortunadamente, a la casa a la que nos vamos a mudar, estamos rodeados de gatos y las bardas están muy bajitas. Cerquita tenemos como un barranco en donde nos da un poquito de miedo que Quito vuele por accidente y que tenga algún tipo de accidente. Entonces, les platico, familia, debido a que el taller de carpintería se queda en esta casa, Quito va a venir junto con mi esposo en horarios laborales. Cuando mi esposo regrese a la casa, Quito se irá con él. Definitivamente Quito no podrá estar en la nueva casa sin supervisión. Tendrá que estar en su jaulita y si está suelto, tendremos que estarlo cuidando. Va a dormir adentro de la casa, dentro de su jaulita, para que no corra ningún tipo de peligro. Por otra parte, esta casita va a ser habitada por un familiar que la va a tomar como casa de fin de semana. Entonces nos permitió dejar aquí el taller de carpintería, que Quito se quedara con su espacio. Estamos muy contentos por eso, por cómo Dios ordenó cada una de las cosas. Nuestro sencillo pero delicioso desayuno ya estuvo listo. Y Cari últimamente quiere comer solamente en el jardín de la nueva casa. Hice un poquito de chocomil para acompañar estos panquecitos.
Y ahora sí, familia bonita, vamos a poner el mandil en su lugar y nos vamos a ir a la otra casa. Podemos llegar a pensar que poner la mesa no es tan importante, que cocinar una y otra vez no es tan valioso. En ocasiones los hijos se van fuera de casa, por estudios, por trabajo. Qué bonito es cuando ellos nos recuerdan a través de un platillo. Qué hermoso es cuando recuerdan a una mamá contenta y feliz sirviendo a su familia. Señor, te damos gracias, Padre, en este día que nos permite, Señor, poder disfrutar de estos alimentos. Los tomamos, Señor, en acción de gracias y te pedimos. Más que hay pasto. En un picnic. En un picnic. Dos, tres. ¡No quiero! Después del desayuno, bajamos a la ciudad a hacer algunos pendientes y aproveché a pasar a comprar algunas cosas que necesitaba para la remodelación de la recámara. Y familia bonita, voy a ser muy honesta con ustedes. Ustedes saben que a mí me encanta el color rosa. Gran parte del mobiliario que tengo en mi actual casa es precisamente en este color. Pero en esta nueva casa quiero cambiar un poquito eso y meter colores más unisex. Ya les he platicado que a mi esposo no le molesta para nada que yo tenga color rosa en la casa, pero yo por decisión propia quiero como que la casa se vea más tanto como para él y para mí. Siento que están acompañando a Carly en la travesía de ir madurando en algunas cosas. No lo sé. Hola familia bonita. Como muchos de ustedes saben, yo soy una persona que suele sufrir de dolor en el nervio ciático. De pronto me despertaba por las mañanas y sin hacer nada ya traía ese dolorcito que me aquejaba. Me di cuenta que nuestro colchón matrimonial, que por cierto ya tenía 9 años con nosotros, ya presentaba deformaciones y hundimientos, precisamente en la zona en donde yo duermo. Entonces, junto a mi esposo, nos hicimos la labor de empezar a buscar algún colchón que tuviera buen precio, que me brindara el soporte lumbar necesario y a su vez que fuese un colchón cómodo. Dentro de esa búsqueda encontramos los colchones Emma. Así que familia bonita, me van a acompañar a desempacar todo y a su vez a empezar a darle color y vida a esta habitación. Acompáñenme. Recibimos cada uno de los paquetes en la puerta de nuestra casa. Lo primero que nos van a acompañar a armar es la base de cama, que por cierto tiene un diseño muy bonito, un diseño minimalista y moderno. Ya trae todo lo necesario para que puedas armarla tú mismo. A nosotros nos tomó 30 minutos. Siento la base firme, la siento estable y también me gustó el hecho de que por el diseño que tiene, permite que el colchón tenga ventilación por la parte de abajo. Como se pueden dar cuenta, es la primera vez que mi esposo y yo estamos desempacando un colchón de este tipo. Así que teníamos miedo de dañarlo, de no abrirlo bien y fue un momento bonito como familia. Se escuchaba un ruidito mientras el colchón empezaba a tomar su forma. Dejamos que tomara su forma natural y al día siguiente le hicimos la prueba.
Pero de verdad que fue una experiencia muy divertida. Hasta queríamos abrir otro colchón solamente para repetir el proceso. Recibimos también este par de almohadas que prometen ser muy cómodas y frescas para la noche. Voy a dejar que todo tome su forma natural y mañana les cuento qué tal está. Y ahora sí, familia bonita, vamos a probar el colchón de Emma Hybrid Premium. No, es que no dimensionan lo rico que se siente este colchón. Tiene el equilibrio perfecto, ni muy suave ni muy firme. Se adapta perfectamente a tu cuerpo. Y si duermes acompañado, ya no vas a preocuparte de que tu compañero se mueva mucho. Su funda es completamente removible y lavable. Y también cuenta con 5 capas que combinan suavidad, soporte y frescura. Las almohadas también se me hicieron sumamente cómodas, muy frescas para esta temporada de calor. 3. ¡Prueba de colchón! Lo mejor de todo es que los colchones Emma tienen 10 años de garantía, 100 noches de prueba, envío y devolución gratis. Y por si fuera poco, el Hot Sale ya arrancó. Del 5 al 24 de mayo obtén hasta el 65% de descuento en productos, más el 12% con mi código. Te lo voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Vamos a poner el cortinero y les platico que por lo que estuvimos investigando en internet, para que una ventana se vea bonita, se vea elegante y más amplia, el cortinero debe de quedar como a 10 centímetros con el techo. Las cortinas nos quedaron todavía un poquito cortas. Fue bastante difícil encontrar cortinas más largas. Vean, para que vean que no he eliminado todo el rosa de mi casa. Todavía el cobertor se conserva de este color. Quiero agregar este color de madera en la cabecera de la recámara. Siento que va muy bien con los 2 colores que tenemos aquí. Me encanta la vista que tenemos desde esta recámara y familia bonita, quiero aprovechar a darles un adelanto de cómo va a quedar la recámara. Vamos a trabajar en el próximo video en los burós y en el respaldo de cama. Y próximamente, ya en cuanto nos mudemos, así es como vamos a estar organizando la recámara. De las cosas que realmente amo del pueblito es que tenemos 3 días de mucho sol, de mucho calor, pero después del tercer día tenemos un día tan hermoso como el día de hoy, que hay neblina, hay lluvia, hay una ligera brisa que riega las plantas, ¿verdad? Con esa misma humedad. Y aprovechando, familia bonita, quiero mostrarles algunos cambios que estuvimos haciendo esta semana por acá en el jardín. Dentro de esos cambios, vean, les enseño.
Mi esposo, que ya saben, le sabe a todo un poco, estuvo haciendo una plataforma para la fuente. La fuente está bonita, pero está muy chaparrita. Sentimos que necesitaba un poquito más de altura para que se apreciara un poco más. Les platico que el material nos salió en 290 pesos, así que fue un cambio bonito y también económico. Por cierto, estuve leyendo muchos de sus comentarios en donde me aconsejaban quitar la mesita de jardín del pasto y les quería mostrar que nada más pusimos la mesita para que ustedes pudieran ver lo bonito que se veía, pero inmediatamente quitamos la mesita de jardín, la pusimos por acá hasta que el pasto termine de arraigarse bien. Y bueno, familia bonita, yo les doy muchísimas gracias por venir una vez más a visitarnos, a acompañarnos. Me hace muy feliz el poder recibirlos cada semana. Y bueno, yo seguiré toda esta semana grabando los cambios de la recámara. Vamos a trabajar en la cabecera, en algunos otros detalles y por supuesto, ustedes serán parte, ¿verdad?, de todo este cambio. La vida hogareña está lejos de ser perfecta, pero te aseguro que si miras con intención, encontrarás cada día destellos de gracia, destellos de esperanza, a los cuales podrás aferrarte. Y familia bonita, les doy muchas gracias por venir una vez más a visitarnos. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto con un próximo video. Que tengan una hermosa semana, llena y rodeada de mucho amor. Los quiero mucho.